que nosotros debemos aprender y que nosotros debemos saber en qué se basa eso, ¿sí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué se dio? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tuvo de esto? ¿No? ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de esa creencia, ¿sí? Es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué Jesús vino a morir? ¿Cuál fue la necesidad de su muerte? ¿No podía venir otro? ¿No podía sacrificarse el sumo sacerdote? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía que venir aquí a morir, a vivir y a resucitar por nosotros? Un ratito, hermanos, son fallas técnicas, ¿no? Son las cosas que pasan cuando están en vivo. Ahora sí. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Ya. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Siguiente. Ya. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que la creencia de vida, muerte y resurrección de Cristo está dentro de la doctrina de ¿qué? De la salvación, ¿no? Entonces, la gracia salvadora de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿por qué Jesús vino aquí a morir por nosotros, a vivir aquí en la tierra y a resucitar? Es que todo parte de un principio fundamental, y es que Dios es un Dios de amor. Primera de Juan 4:8, ¿qué nos dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Las escrituras revelan un Dios que es amor, que tiene una preocupación avasalladora por la salvación de la humanidad. Los miembros de la humanidad están aliados en la obra de restaurar en los seres humanos la unión con su Creador. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios es un Dios de amor. Y esto se ve reflejado en Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Ya. Entonces partimos desde el punto que Dios es un Dios de amor. Es un Dios que existe y que todo lo que hace lo hace por amor. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, cuando la primera familia fue creada, ¿no? Dios los puso allí, ¿para qué? Para que guardaran todo el huerto del Edén, para que ellos vieran que las cosas vayan bien, para que ellos fueran y cuidaran los animales, ¿no? O sea, todo era perfecto. Sabemos eso, ¿no? Todo era perfecto allí, hasta que sucedió la tragedia. La tragedia que era que desobedecieron y comieron el fruto prohibido. Mira lo que nos dice acá. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó la iniciativa de ir a buscarlos. Sin embargo, aún frente a su situación absolutamente desesperada, reveló un plan maravilloso que prometía obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte. Y aquí hay algo que siempre vamos a ver en el transcurso de la historia. En la Biblia siempre vamos a ver lo siguiente, y es que quien siempre busca es Dios. Dios es el que siempre busca al ser humano. El ser humano pocas veces hemos visto que ha buscado a Dios. Dios es siempre el que tiene la iniciativa divina. Dios es siempre el que busca, siempre es el que está allí detrás del ser humano. Y esto se ve reflejado incluso en la caída del hombre. La caída del hombre fue, como dijimos, ¿no? Porque comió el fruto prohibido, y fue Dios quien lo buscó. Y allí comienza la iniciativa divina, el plan de salvación. ¿El plan de salvación qué era qué? Que era obtener la victoria sobre el pecado. Y antes de ir un poquito más lejos, debemos entender algo, y es que todo este plan de salvación está... Vamos a tener palabras claves, palabras en que están relacionadas, y es que todo este plan de salvación va de la mano también con las leyes mayormente. Siguiente. Gracia o justicia. ¿Qué es la gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia? Un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, es un don que Dios nos da, ¿no es así?
gracia o justicia. El carácter de Dios revela una unión especialísima de gracia y justicia, de la voluntad de perdonar, la indisposición a considerar inocente al malvado. Solo en la persona de Cristo podemos comprender cómo estas cualidades de carácter pueden reconciliarse entre sí. La gracia, ¿no? Siguiente. Ahora, perdonar o castigar. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor. Lo vimos al inicio, ¿no? Dios es un Dios de amor. Las cosas que hace, las hace ¿por qué? Por amor. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Si bien es cierto que Dios es misericordioso, como Dios es un Dios de amor, Dios es misericordioso. No puede perdonar lo que se aferra al pecado. ¿Qué es lo contrario de Dios? Si Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, ¿qué es todo lo contrario a eso? ¿Qué es? La maldad. Y todo lo que es malo, Dios lo aborrece, Dios lo rechaza. Y es por ello que no puede perdonar a los que se aferran al pecado. Dios es capaz de perdonarnos, sí, nos perdona. A pesar de que hacemos lo malo, Dios nos perdona. Pero una vez que te perdona, ¿qué es lo que tú debes hacer? Cambiar, no pecar más, ¿no es así? Pero si tú vuelves a caer, Dios te va a perdonar nuevamente. Y vuelves a caer, Dios te va a seguir perdonando, pero llegará el punto en el cual Dios no podrá perdonar lo que se aferra al pecado. Y esto va ligado también con el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Esto va ligado también a eso. Ya. Entonces el perdón tiene un propósito. Dios desea transformar a los pecadores en santos. Siguiente. Ahora acá hay un tema interesante, pero muy interesante, porque la ira de Dios contra el pecado. ¿Ustedes han escuchado de la ira de Dios? ¿Sí? La ira de Dios, ¿no? Muchos al escuchar la ira de Dios, ¿saben qué piensan? Dicen, pero Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es que este Dios puede airarse? O sea, muchos al escuchar esta ira de Dios, que en su mente ellos no quieren tener esa idea, ¿no? Ellos no quieren recibir esa idea de que Dios, que exista la ira de Dios. Porque en la mente es que, ¿la ira qué es? ¿Qué es la ira? Es una emoción. Cuando tú te airas, ¿qué pasa? ¿Eres racional? No eres irracional. Cuando tú te airas, ¿qué pasa? Tú no sabes, por tu mente no está planificado, no, si hago esto va a suceder lo otro. No, tú actúas por la emoción. Eres irracional. Mira, a la reacción de Dios ante el pecado y la injusticia, la Escritura le denomina ira divina. El rechazo deliberado de la voluntad revelada de Dios, su ley, provoca su santa ira. Aquí vamos a definir un poco la ira de Dios. Me voy a detener un poco en este punto. Miren, debemos comprender algo, y es que la Biblia nos habla en un lenguaje humano, en un lenguaje en el cual nosotros podamos comprender las cosas divinas, las cosas celestiales. Así que la Biblia trata de explicar cosas divinas en un lenguaje en un lenguaje humano, en un lenguaje en el cual nosotros podamos comprender. Y miren, la primera cosa que nosotros debemos comprender es que la ira divina, ese simbolito, ¿qué significa? Es igual. No es igual a la ¿qué? A la ira humana. Debemos comprender que la ira divina no es igual a la ira humana. Son cosas totalmente diferentes. Vamos a leer Romanos 1:18, ¿sí? Vamos a buscar Romanos 1:18. Todos buscamos allí Romanos 1:18. Esto lo tiene, lo puedo leer, por favor. Sí, hermano. Romanos 1:18. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
Ya, muy bien. Hay cosas claves que nosotros debemos comprender respecto a la ira de Dios. Nos dice que la ira de Dios está en contra de qué. ¿Está en contra de qué? Ahí nos dice dos palabras. Está en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. O sea, la cosa que debemos comprender es que la ira divina, la ira de Dios, se manifiesta únicamente cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? ¿Contra quién, mejor dicho? ¿Contra qué? No estamos leyendo, hermanos, el versículo. ¿Contra qué? Contra la impiedad e injusticia. Entonces, la ira divina es la reacción legítima del carácter de Dios frente a todo lo que es malo para sus criaturas o las hace sufrir. Es decir, la ira divina se manifiesta contra aquellos que rechazan la justicia. Dios rechaza la injusticia. Y a este rechazo se lo llama, ¿qué? La ira divina. Entonces, cuando pensemos en ira divina, ¿qué es lo que vamos a pensar? En una ira en la cual Dios es un Dios irracional y actúa por impulso. ¿Vamos a pensar en ello? Cuando pensemos en la ira divina debemos pensar en dos cosas. La ira divina es la expresión de su amor. ¿La expresión del amor de quién? De Dios. Y la ira divina es la expresión de su justicia. ¿Por qué del amor de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios manifiesta esa ira cuando ¿qué? Frente a aquellos que hacen mal a sus criaturas, frente a aquellos que actúan de manera injusta contra sus criaturas, y Dios actúa de esa manera por amor a ellas. ¿Me logran entender? La ira divina de Dios es una expresión entonces ¿de qué? De su amor. Y número dos, la ira divina es la expresión de su justicia. Es decir, entonces podemos concluir de la siguiente manera: si la ira divina de Dios se expresa contra la injusticia, ¿qué es injusticia? Maldades, crímenes, matar, violar, robar, ¿esos son injusticias? Sí, son injusticias, ¿no? Matar, robar, violar, ¿no? Y muchas otras cosas más son injusticias, pero nosotros, como yo no mato, como yo no, pues, no robo, yo no he violado, yo no he hecho nada de eso, entonces, ¿Dios no va a manifestar su ira contra mí? ¿Podemos pensar eso? ¿Sí o no? Como yo no hago nada de eso, la ira divina de Dios no va a venir contra mí. Pero Dios dice que no solamente matamos con puñal o con pistola, sino también con la lengua. Claro, ahorita vamos a seguir al siguiente punto. Miren, Dios es justo. Vamos a buscar Santiago 2:10 y otro hermano que me ayude con Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, muy bien. Y ahora, Romanos 3:23. Eso es lo que leí. Santiago 2:10 entonces, ¿ya? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Muy bien. Miren, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre lo que es malo y lo que es bueno? ¿Mediante qué? Mediante normas, mediante leyes, ¿no? Y en la Biblia, ¿cuáles son las leyes que nosotros tenemos? Son los 10 mandamientos. Están allí: no matarás, no robarás, guarda el sábado, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, y todas las demás leyes. ¿Y qué nos dice allí Santiago 2:10? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí? Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Que si solamente, imagínate, tú guardas
9 leyes. Tú guardas el sábado, tú honras a tu padre, tú honras a tu madre, tú haces todo eso, pero si en el día tú has mentido, por allí viene, ¿no?, el cobrador a tu casa y tú le dices a tu hijo, dile que no estoy. Ya pecaste, ¿no? Ya pecaste. Entonces, si nosotros hemos pecado, hemos sido injustos, ¿la ira de Dios va a recaer sobre nosotros? ¿Sí? La respuesta es la siguiente. Ya. Entonces todos somos culpables. Tenemos esa conclusión, ¿no? Todos somos culpables. Siguiente. Ahora, miren, vamos a buscar en 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Que alguien me ha ido con esto y otro Romanos 5, 9, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5, 9 al 10. Y alguien más con Romanos 5, 9. Lo leo, hermano. Sí, hermano, por favor. Dice, versículo 9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Muy bien. Al otro, Romanos 5, 9, ¿quién lo tiene? Pues, A ver, hermano, por favor. mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí hay cosas interesantes, ¿no? Se menciona la ira, en los dos pasajes se menciona la ira, ¿sí o no? Nosotros sabemos qué es la ira ya, nosotros ya sabemos qué es la ira, ¿sí o no? Sabemos que la ira se manifiesta en qué. ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifiesta la ira? Cuando se comete injusticia, cuando se quebranta la ley. Y todos hemos quebrantado la ley, no, aquí no hay ningún justo, no hay nadie que no haya mentido, que no haya, que bueno, lo que nos dice, no hay nadie que haya hecho eso. Pero, entonces todos recibiríamos la ira de Dios. Primero Tesalonicenses 5, 9 al 10 nos dice que ¿por qué no recibimos la ira de Dios? ¿Por qué? Porque Jesús desvía esa ira, porque Jesús vino a morir, ¿por qué? Para salvarnos. Mira, tú no puedes pagar la justicia de otro porque tú tienes tu misma condena. ¿Por qué fue necesario que Jesús viniese a morir por ti? ¿Por qué? ¿Acaso tu vecino podía venir y morir en tu reemplazo? ¿Podía venir el sacerdote, el sumo sacerdote, y morir por todos nosotros? Ellos ya también tenían su propia condena. Cada uno tiene su propia condena, ¿no? Pero era necesario que alguien que no tuviese nada de eso, ninguna condena, alguien que estuviera puro, alguien que estuviera separado de todas aquellas maldades, viniese aquí a morir por nosotros. Por eso es que no se puede, por eso es que ni el sumo sacerdote, ni Juan el Bautista, ni los discípulos podían ¿qué? Sacrificarse por la humanidad. Solo Jesús, siendo santo y justo, podía hacer eso. Es por ello que por él somos justificados. Más adelante vamos a ver ese término, justificados. Bien. Ahora, sabemos el motivo por el cual Jesús vino aquí, pero el sacrificio expiatorio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el sacrificio expiatorio en el plan de salvación? Vamos a leer a ello, ¿qué dice? La muerte de Cristo es ¿qué? Es vicaria, expiatoria, reconciliadora y transformadora. Marcó el punto de retorno en la relación entre Dios y la humanidad. A pesar de que hay un registro de los pecados de la gente, como resultado de la reconciliación, Dios no les imputa sus pecados. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva comieron del fruto, aquella relación tan perfecta que tenía el hombre con Dios, aquella relación en la cual el hombre podía andar con Dios tranquilamente,
¿qué? Se había quebrado. Esa relación perfecta se había degradado. Y eso se fue degradando más y más y más con el paso del tiempo. Hasta que Jesús vino a morir por nosotros. Y aquí debemos analizar algunas cosas. La parte que está en negrita, bien marcada, la muerte de Cristo es vicaria y expiatoria. Estas dos palabras fundamentales. ¿Qué es vicaria? ¿Tienen idea de lo que es vicario? ¿Algo vicario qué es? Yo estaba buscando algunas definiciones y encontré esta definición que dice: una persona vicaria es una persona que reemplaza a alguien. Es una persona sustituta. Y la muerte de Cristo fue ¿qué? Fue sustituta porque reemplazó ¿a quién? A la humanidad. ¿Saben qué? ¿Cuál es la paga del pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién vino a pagar esa deuda del pecado? Jesús. Es por eso que Él tenía que morir por nosotros para pagar las deudas que nosotros tenemos. Ahora, vicaria es sustituir, sustituto. Ahora, expiatoria. ¿Qué es expiatoria? Expiación, mejor dicho. ¿Qué es expiación? ¿Saben qué es expiación? ¿Se acuerdan en el santuario, en la época de Moisés, cuando se daba el sacrificio expiatorio de los corderos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo hemos leído, ¿no? ¿Expiación qué es? Aquí está otra definición y es acción de enmendar una culpa. Y esta expiación necesitaba de dos cosas. Necesitaba de ciertas cosas. La expiación, hermanos, necesita de dos seres. ¿Sí? Quiero que me entiendan esto, de dos seres. Número uno, de alguien que fuera puro, de alguien inocente, de alguien que no era culpable. Y se necesitaba de otra persona que fuera culpable, que no fuera inocente, ¿no? De alguien así. Se necesitaba entonces de dos seres, uno culpable y uno inocente. ¿Y cómo se da este proceso de expiación? La persona allí en el Antiguo Testamento, en el santuario, ¿qué es lo que se hacía? La persona iba con su cordero, no con su oveja, iba al santuario y ¿qué hacía? La persona culpable llevaba su cordero sin mancha, todo perfecto, ¿no? Ponía su mano sobre la cabeza del cordero en señal de ¿qué? En señal de expiación, porque sus pecados, por así decirlo, se transferían al cordero y una vez que era hecho eso, el cordero era sacrificado. Todo eso se ve reflejado en el Antiguo Testamento, ¿no? La sacrificación de animales, y todo ello es un simbolismo de lo que sería Jesús. Ahora, ¿cuál fue la necesidad de su muerte? La muerte de Cristo es necesaria para que un Dios de amor mantenga su justicia y corrección moral. La muerte expiatoria de Jesucristo llegó a ser una necesidad moral y legal. Aquí quiero extender un poquito. La muerte de Cristo es necesaria. ¿Por qué es necesaria la muerte de Cristo? Ya mencionamos que ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es? La muerte. Debería ser la muerte eterna. La paga del pecado debería ser eso, la muerte eterna. Pero no lo es, ¿por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Pero aquí quiero darles a entender esto. Dios tenía opciones. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva cayeron, Dios pudo haber dicho esto. ¿Saben? La paga del pecado es la muerte. Dios mismo se lo dijo allí en el Edén. Si ustedes comen de este fruto, ¿qué iba a pasar? Morirán. ¿Por qué? Porque la transgresión de la ley es eso, ¿no? Esa es la paga de la ley, la paga de transgredir la ley. Y recordemos que nosotros, el mundo en el cual no estamos, no es el único mundo en el cual
Existen otros seres, Job lo dice, ¿no? Existen otros seres en otros mundos que están viendo las cosas que hacemos. ¿Y todos estos mundos seguirán las leyes, los 10 mandamientos, sí o no? Si no han caído como la tierra, Sí, exactamente, ellos no cayeron como cayó la tierra. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Ellos fueron obedientes, siguieron las instrucciones de Dios. ¿Sí? Siguieron las instrucciones de Dios. Pero como dijimos, Adán y Eva pecaron, cayeron. ¿Y cuál debería haber sido su paga? La muerte. Y aquí Dios tenía opciones, ¿no? Dios pudo haber dicho, bueno, ustedes Adán y Eva pecaron, mueran. Él pudo haber hecho eso. O lo que pudo haber hecho, otra cosa que pudo haber hecho es, bueno, Adán y Eva pecaron, ¿no? Pero ya es que los voy a perdonar. Omito la ley y perdono a Adán y Eva. Él pudo haber hecho eso. Pero ¿qué iba a pasar si hacía eso? La ley no iba a tener importancia. Y recordemos que Dios, a pesar de ser un Dios de amor, también es un Dios de justicia. ¿Dónde iba a quedar la justicia si Él perdonaba a Adán y Eva y omitía la ley? ¿Dónde iba a quedar esa justicia? Dios no puede contradecirse, ¿no? Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia, así que si hacía eso, se contradecía porque ahí no iba a tener justicia. Entonces, ¿cuál fue la tercera opción que eligió él? El plan de salvación. Una manera de vindicar, ¿qué? De vindicar su ley y de vindicar su justicia. Una manera de vindicar su ley y su justicia. Nosotros vemos allí, ¿no? ¿Qué dice? La muerte de Cristo es necesaria para que Dios de amor mantenga su justicia, como dijimos, y su corrección moral. La muerte expiatoria de Jesucristo llegó a ser una necesidad moral y legal. Vamos a buscar en Génesis 2.17. Génesis 2.17, lo buscamos. Y otro que me busque es Romanos 6.23. Génesis 2.17, tenemos. ¿Sí alguien lo puede leer, por favor? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Romanos 6.23 dice algo similar. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y aquí tenemos esta parte que dice, la perfecta justicia de Cristo satisfizo adecuadamente la justicia divina y Dios está dispuesto a aceptar el autosacrificio de Cristo en lugar de la muerte del hombre. Ya dijimos, ¿por qué no pudo haber muerto? ¿Por qué era necesario que Jesús muriese y no otro? ¿Por qué? Porque era un ser inocente, puro, limpio. Porque era un ser inocente, era un ser puro y otro no podía sacrificarse, ¿no? Porque él ya tenía su propia condena. ¿Cómo se iba a sacrificar? Entonces, Dios, el ser sin mancha, sin pecado, debía morir por nosotros. ¿Bien? En consecuencia, la cruz es una demostración tanto de la misericordia de Dios como de su justicia. Romanos 3, 24 al 26. Yo lo voy a leer. Dice: pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica, que tiene fe en Jesús. ¿Cómo funciona esto de la justificación? ¿Cómo tienen idea de cómo funciona esto de la justificación? Nosotros somos justificados por la muerte de ¿quién? De Jesús. Nosotros podemos pecar, ¿no? Como dijimos, nosotros pecamos, mentimos,
quizás por allí hemos robado algo, no sé, quién sabe, ¿no? Entonces, si no existiera la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, la ira de Dios recaería sobre nosotros y seguiríamos como en el tiempo de Moisés, ¿no? Llevando nuestros corderitos, llevando nuestras ovejas y matarlas, sacrificarlas. Esto si Jesús no se hubiera sacrificado por nosotros. Es en este caso entonces que Jesús nos justifica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir ante Jesús, pedirle perdón. Ya no hay necesidad de ¿qué? De sacrificar. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos justificó. Jesús ya vino a morir por nosotros. ¿Siguiente? Ahora, ¿qué logra realizar el sacrificio expiatorio? El sacrificio propio de Cristo complace a Dios porque esto ofrenda el sacrificio y quitó la barrera que existía entre Dios y el hombre pecado. Por cuanto Cristo cargó plenamente la ira de Dios contra el pecado del hombre. Como volvemos a decir, estamos repitiendo lo que ya dijimos, y es que el sacrificio de Dios complajo, el sacrificio de Jesús complajo a Dios, ¿por qué? Porque era el único ser puro, sin mancha, y por eso es que Dios lo recibe. No puede sacrificarse otro. Siguiente. Ahora, aquí hay cosas. Dentro del sacrificio hay ciertos simbolismos. La sangre. ¿Cuál es el papel de la sangre? Saben que la sangre tiene un rol fundamental dentro del plan de salvación. ¿Quién ha leído ese pasaje que dice en Levítico 17:11? Vamos a leerlo. Levítico 17:11. La sangre que simboliza la vida. Dentro la vida de los seres creados. ¿Qué simboliza la sangre? Otro que me vaya buscando, Hebreos 9, 14, 15, por favor. 7:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Muy bien, hermanos, gracias. Hebreos 9, 14 al 15, ¿quién lo busca? Cuanto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, mancha a Dios, limpia vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Romanos 3:25. ¿Quién lo tiene? Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien, miren. La sangre jugaba un papel central en los sacrificios expiatorios del servicio del santuario. El Nuevo Testamento revela que las ceremonias que prescribía el Antiguo Testamento para obtener el perdón, la purificación y la reconciliación por medio de la sangre sustitutiva fueron cumplidas en la sangre expiatoria que Cristo derramó en el sacrificio del Calvario. Según Levítico 17:11, la sangre, ¿qué es en el ser humano, en los seres creados? ¿Qué simboliza la sangre? La vida. ¿No? Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos la sangre de nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? Nos morimos, ¿no? Cuando nosotros donamos sangre, ¿qué pasa? Nos debilitamos, ¿no? Por la sangre pasan todas aquellas cosas, pasan los nutrientes, ¿no? Pasan al ser humano. Entonces, la sangre simboliza la vida. Tu vida. La sangre simboliza, ¿qué? La vida. Y cuando se sacrificaban los corderos, la sangre era derramada, es decir, la vida era derramada. Y cuando Jesús murió, la sangre, ¿qué pasó? También fue derramada, ¿no es así? La sangre fue derramada, la vida de Jesús fue derramada. Y Pablo hace mucho hincapié en la sangre de Jesús. Si nosotros leemos la carta de Pablo, podemos ver que Pablo habla de la sangre de Jesús, somos justificados por la sangre de Jesús. Aquí en Romanos 3:25 también habla de la sangre de Jesús. O sea, la sangre tiene un papel importante porque simboliza ¿qué? Simboliza la vida. La vida de Jesús. Y mediante el sacrificio que Jesús hizo, logró
rescatarnos. ¿Por qué logró rescatarnos? ¿De qué nos rescató? Cuando los seres humanos pasaron a estar bajo el dominio del pecado, llegaron a estar sujetos a la condenación por ser esclavos del pecado. Romanos 6, 17. Lo buscamos, hermanos. Romanos 6, 17 dice así. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Muy bien, hermana, gracias. Sí. Primera de Pedro 1, 18. ¿Quién lo lee? Primera de Pedro 1, 18. Pedro 1, 18. Sepan que han sido rescatados de la mala conducta que recibieron de sus padres, no como firmes, como oro y con plata. Y entonces, ¿de qué fuimos rescatados? ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. Nuestra vana manera de de mí vivir. mismo. O sea, nosotros éramos esclavos de qué? En nosotros mismos. Del pecado. Nosotros mismos, el pecado era nuestro Señor. Pero cuando Jesús vino a morir por nosotros, ¿qué pasó? Ese señorío cambió del pecado ¿a quién? A Dios, a Jesús. Ese señorío cambió ¿a quién? A Jesús. Siguiente. Entonces el rescate logró eso. Ahora, la muerte de Cristo ratificó el derecho de propiedad que Dios tiene sobre la humanidad. Como les decíamos, el señorío que antes era del pecado ahora es ¿de quién? De Dios. Pablo declaró: o ignoráis que sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6, 19, 20. Por medio de la muerte de Cristo, por medio de su muerte, Cristo quebrantó el dominio del pecado, terminó con la cautividad espiritual, quitó la condenación e hizo que la vida eterna estuviese disponible para todos los pecadores arrepentidos. Romanos 6, 22. Vamos a ir corriendo un poquito porque es así, Dios. Representante de la humanidad. Miren, ¿qué nos dice aquí? La rebelión de Adán trajo el pecado, la condenación y la muerte para todos sus descendientes. Cristo invirtió esa tendencia descendiente. Romanos 5:12. Vamos a buscar rápidamente. Romanos 5:12. ¿Sí? Romanos 5:12. Y otro que busque 1 Corintios 15:22. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. El otro es 15:22 dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muchas gracias, hermana. Miren, el representante de la humanidad en el inicio de los tiempos era Adán, el primer hombre, era el representante de la humanidad. Y porque ese representante de la humanidad cayó en el pecado, el resto de la descendencia tuvo esa naturaleza, ¿no? Pero ahora que Jesús vino como nuestro representante porque nos sustituyó y hizo un sacrificio expiatorio y vicario, representándonos a la humanidad, ¿qué pasó? Como dice aquí, esta tendencia descendiente se revirtió. ¿Y ahora qué? En su gran amor se suscitó a sí mismo al juicio divino sobre el pecado y se convirtió en el representante de la humanidad. Su muerte vicaria proveyó la liberación de la penalidad del pecado y el don de la vida eterna para los pecadores arrepentidos. Es decir, somos justificados por Jesús. La ira de Dios, como dijimos al inicio, es desviada. ¿Por qué? Porque Jesús nos justifica. Entonces, ahora nos toca hablar un poco de la vida y la salvación de Cristo. Para salvar el abismo excavado por el pecado se requirió no solo la muerte de Cristo, sino también su vida. Ambas son necesarias y contribuyen a nuestra salvación. La vida y salvación de Cristo. ¿Qué puede hacer por nosotros la perfecta vida de Cristo? Vamos a buscar en Mateo 22, 10 al 14. Es una parábola
queremos escuchado mucho. Mateo 22, 10 al 14. Le resumo un poquito. Esta parábola habla acerca de las bodas, de la boda, ¿no? El novio hizo una boda, el esposo hizo una boda y invitó a todas las personas que él conocía. Pero, ¿qué pasó? No vinieron, tenían cosas que hacer, cada uno andaba por su propio camino, tenían responsabilidad, no decir que no vinieron. ¿Y qué hizo el encargado de la boda? ¿Qué hizo? Dijo: ve por las calles y tráeme a todos cuando puedas para que esta boda se llene. Así que fue, trajo, ¿y qué pasó? Vinieron, ¿no es así? Pero aquí está lo interesante y la enseñanza de esto. Mateo 22, 10 al 14 dice: salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llamado del crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, elegidos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta parábola? ¿Qué? ¿Sabe que esto se puede conectar mucho a Isaías 61:10? ¿Quién lo busca Isaías 61:10? Vamos a buscarlo. Mientras va buscando, yo lo voy leyendo esto, ¿no? Jesús vivió una vida pura, santa y amante, confiando completamente en Dios. Esta vida preciosa la comparte con los pecadores permitidos en la calidad de regalo. Isaías En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Ya, aquí miren, la vida de Dios debe ser para nosotros, la vida de Jesús debe ser para nosotros ¿qué? Un ejemplo, porque Él vivió una vida pura, santa y amante. Él vivió una vida ejemplar, ¿no? Él vivió una vida lejos del pecado, y ese debe ser para nosotros ¿qué? Un ejemplo, porque muchos somos los invitados, ¿no? Por la vida de Jesús, muchos pueden ser invitados, las personas que quieran pueden venir y aceptar a Jesús, pero hay algo que se debe hacer, es que muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no quieren ponerse, como dice Isaías 31:10, aquel manto de justicia. Muchos de ellos no quieren vivir la vida que Jesús tenía, una vida apartada, una vida santa, una vida pura. Muchos de ellos no quieren tener esa vida. Por eso es que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora sí entienden este versículo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Siguiente. La vida y salvación de Cristo, la inspiración que provee la vida de Cristo. La vida de Cristo en el mundo le proveyó a la humanidad un modelo de cómo vivir. Como les dije, ¿no? Jesús vivió una vida ejemplar y nosotros debemos seguir esa vida. Ahora, la resurrección y la salvación de Cristo. ¿Por qué fue necesaria la resurrección? ¿No bastó solo con su muerte? ¿Por qué? El ministerio actual de Cristo está arraigado en su muerte y resurrección. Si bien es cierto que el sacrificio expiatorio realizado en el Calvario fue suficiente y completo, sin la resurrección no tendríamos la seguridad de que Cristo completó con mucho éxito su divina misión en el mundo. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiese pasado? Ninguno de nosotros tendríamos la esperanza de resucitar. Exactamente, no, ninguno tendría la esperanza de resucitar. Hay otra cosa también. Si Jesús no hubiera resucitado, si solamente hubiese muerto, ¿qué iba a pasar? Hubiera entendido de que él hubiera pecado. Hubiera entendido que él hubiera pecado también, ¿no? Jesús nunca pecó. Pero la palabra lo decía, la paga del pecado es la muerte. Y si Jesús hubiera quedado muerto, entonces ¿para qué no era necesario el sacrificio? Mejor hubiéramos muerto todos. Claro, ¿no? La misión de Jesús no hubiera quedado completa si simplemente Jesús moría. Era necesario que Él resucitara para darnos la garantía de que esa misión fue completa y logró el objetivo por el cual vino a esta tierra.
Entonces, la resurrección de Cristo nos garantiza que la misión de Cristo fue completa. La misión de Cristo tuvo éxito. Y podríamos decir que tiene la garantía que tenemos la oportunidad de estar en el cielo, es el pase para el cielo. Claro, ¿no? Y eso también, como dice el hermano, es un pase para el cielo, también nos garantiza la futura resurrección. Ahora, los resultados del ministerio salvífico de Cristo: la vindicación de la ley de Dios. El perfecto sacrificio expiatorio de Cristo exaltó la justicia y la bondad de la santa ley de Dios, así como su carácter bondadoso. Como les dije al inicio, ¿no? Jesús vino aquí, ¿por qué? Para la vindicación de ¿qué? De la ley de Dios. Como les dije, Dios, el plan de Dios pudo haber sido, ¿no? Ustedes, Adán y Eva, pecaron, hasta aquí llegaron, mueren. O puede haber sido, ¿no? Bueno, omito la ley, los perdono. Pero no. El plan de salvación fue que Jesús viniese a morir por nosotros, para no solamente vindicar al ser humano, sino vindicar ¿qué? Su justicia, para demostrar que Dios es un Dios justo y que también, además de ser justo, es un Dios de amor, porque salvó a la humanidad. Los resultados del ministerio salvífico de Cristo: una nueva relación con Dios. Al inicio les dije que cuando Adán y Eva pecaron, la relación perfecta que había se vio corrompida, se vio alterada, pero con la muerte de Cristo se establece una nueva relación con Dios. Se establece una nueva relación con Dios y el pecador arrepentido. Es un compañerismo basado en el amor y la admiración, antes que el temor y la obligación moral. También nos dice la motivación para el servicio misionero: el amor asombroso que se revela en el misterio divino de reconciliación por medio de Jesucristo nos impulsa a compartir el Evangelio con los demás. Ahora, esto, ¿no? Lo último ya, es la última diapositiva, el amor asombroso que se revela en el misterio divino de reconciliación por medio de Jesucristo nos impulsa a compartir el Evangelio con ¿quién? Con los demás. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él pudo haberse quedado allí en el cielo. Él pudo haber dicho, ¿no? ¿Cómo voy a morir por esas personas que han desobedecido la ley? Que no son como los demás mundos que sí siguieron mis instrucciones. ¿Cómo? Pero no, Él bajó del cielo, dejó todo aquello que tenía, dejó el cielo. Imagínense dejar el cielo. Elena de White dice, ¿no?, que ella le dijo al ángel que estaba en su visión, le dijo: no quiero volver al mundo, quisiera quedarme aquí. Eso dijo Elena de White. Imagínate qué tan hermoso es el cielo como para que Elena se sintiera mal por regresar al mundo. Ahora, Jesús, siendo Dios, venir aquí a la tierra. Esto debe motivarnos ¿a qué? A ir a aquellos lugares que quizás no querramos, ¿no? Pero es por un objetivo, es por una misión, y compartir el Evangelio con ¿quién? Con los demás. Bueno, hermanos, eso es la pequeña creencia, pequeñita.